¿Ya conoces la nueva app Denuncias MP? Es una aplicación que te ayudará a prevenir y denunciar extorsiones. ¿Cómo se utiliza? Es fácil. Solo descarga la app Denuncias MP desde Google Play y es gratis. Cuando recibas una llamada, la app identificará si el número es de un extorsionista. La app desplegará una alerta de extorsión en tu celular. Graba y reporta la llamada o mensaje de extorsión al MP. De esta manera, tú y tu familia podrán ayudar a prevenir, denunciar y combatir las extorsiones en toda Guatemala. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia. Bienvenidos al Rostro de la Noticia aquí en TN23 y como le hemos mostrado en nuestra presentación, el tema de hoy son entonces las extorsiones. Hay numerosa información, hay mucha preocupación en los guatemaltecos, pero también hay entidades que están tratando de hacer algo contra este flagelo que afecta a miles y miles de guatemaltecos. Precisamente hoy vamos a conocer, ya lo veíamos sobre esta aplicación, pero un poco más allá sobre los números de las extorsiones en Guatemala, las diferentes modalidades que conoce el Ministerio Público. Entonces tenemos como invitado en este programa al licenciado Raúl Figueroa, quien es fiscal contra las extorsiones del Ministerio Público. Bienvenido. Sí, muchas gracias, buenas tardes y espero resolver las dudas, ¿verdad?, de lo por lo cual fue invitado el día de hoy. Gracias. Sobre la creación específica entonces de una fiscalía contra las extorsiones, es porque me imagino el tema es preocupante a todo nivel, licenciado. Sí, pues como le podría comentar, la Fiscalía contra Extorsiones fue creada a partir del 3 de julio del presente año, ¿verdad? Fue inaugurada, pero lo que se busca es que es un flagelo demasiado grande el que existe como extorsión. Es un fenómeno criminal que ha crecido demasiado a nivel nacional. Y por esa razón la fiscal general actual pues tuvo la idea de crear la Fiscalía contra el delito de extorsión con el fin de coadyuvar en la investigación y así lograr minimizar ese fenómeno criminal. ¿Cuáles son los números a este momento de la extorsión en lo que se conoce? Bueno, mire, podría explicar que este fenómeno criminal de la extorsión empezó desde el año 2009, ¿verdad? Cuando hubo una reforma al Código Penal, porque previo a eso, la extorsión ya existía como delito, pero no lográbamos cuadrarla como el fenómeno criminal actual, porque no había una forma de cómo exigir dinero a otra persona. Entonces, desde esa fecha, pues hemos venido recibiendo infinidad de denuncias. Se reciben hasta un promedio de 5,000 denuncias anuales, lo que más o menos se recibe en la Fiscalía. Por esa razón fue que fue modificándose ya no ser una unidad, sino ser una Fiscalía de sección. Porque le podría comentar que la Fiscalía, previamente la unidad contaba solamente con 12 personas para cubrir toda la capital. Y ahora se cuenta solo a nivel de capital con 130 personas, ¿verdad? Como usted lo dice, esta nueva modalidad pues tiene varias semanas, nada más. ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se está trabajando o estudiando en este momento? Le podría comentar que la fiscal fue de la idea de que se creara una aplicación, ¿verdad? Para que uno pudiera descargar esa aplicación a través del Google Play, como lo mencionamos o lo mencionaron en la presentación al principio. Y lo que busca esta aplicación es que todos puedan denunciar, ¿verdad? Si ya sea de manera anónima o de manera personal, pero que todos den el aviso a la Fiscalía para que uno tenga previo conocimiento y ver qué acciones tomar. Pero también, aparte de ello, pues se implementó a partir de esa misma fecha de la inauguración de la Fiscalía un número de teléfono que es de 4 dígitos, que es el 1574. Ese número lo que trata es que las personas no paguen la llamada, porque eso corríamos el riesgo de que si no era una llamada gratuita, las personas que hacían la llamada denunciando o dando aviso de que eran víctimas de extorsión, se quedaban sin saldo muchas veces en su teléfono celular. Entonces, con esta nueva modalidad, es una llamada gratuita y hay personal las 24 horas para atención a las víctimas, ¿verdad? ¿Cómo ha empezado a responder el ciudadano? Sí, fíjese que el día de hoy se tienen 6,739 llamadas a ese número, a las cuales se les ha dado la asesoría, y usted puede ver en menos de un mes se han recibido esa cantidad de llamadas. O sea que las personas, puede ser que no todas las llamadas sean de extorsión, pero sí se les da la asesoría igual, sea otro ilícito penal.
Pero lo que sí tenemos es que a través de la llamada o de esas 6.739 llamadas, lo que se busca es al día siguiente o si es posible en el mismo momento, darle la parte de la asesoría al otro día a ver qué pasó con la persona, si va a presentarse a la fiscalía a denunciar, si ya no continuó, qué fue lo que sucedió, pero se le da un seguimiento permanente por unos días a la víctima para que ella sienta el apoyo de una institución, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa después de la llamada? O sea, el ciudadano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, la persona llama al 1574 e indica que está recibiendo una llamada extorsiva. La Fiscalía cuenta a la fecha con una base de datos de números telefónicos, con los cuales se puede determinar si el número ya nos aparece relacionado en otros casos para brindarle ya esa información a la persona. Mire, usted, la persona que le está haciendo la llamada extorsiva está en privada de libertad, o bien le está llamando de cualquier centro carcelario de Guatemala, porque no solo podemos decir de la capital, ¿verdad? O bien se puede ubicar si el número que le está haciendo la llamada extorsiva está cerca de su perímetro, ¿verdad? Eso. Y lo que se le sugiere es que se presente a la fiscalía más cercana a denunciar. O sea, la llamada no es una denuncia, sino que es un conocimiento de lo que le está sucediendo. Pero lo que se le sugiere es que inmediatamente después de la llamada, si es en un departamento, pues que acuda a una estación de la policía o bien a la fiscalía del lugar. Y si es aquí en la capital, pues aquí con nosotros se atiende las 24 horas para que ahí le den el asesoramiento y se le reciba la denuncia. En esta llamada primaria, ¿el denunciante tiene que identificarse? Es decir, ¿llenan ustedes una ficha? No necesariamente tiene que identificarse, ¿verdad? Ese es uno de los temores a veces. Sí, ni que identificarse, ni al momento de presentarse a la fiscalía muchas veces tampoco tiene que identificarse, porque el Código Procesal Penal nos da una forma de cómo recibir denuncia sin que identificar a la víctima ante los demás. Ante nosotros sí, pero ante los demás no. Entonces pueden entrar a las bases de datos del Ministerio Público y no aparece el nombre de la víctima. Pero nosotros sí sabemos quién es la persona, ¿verdad? Porque nosotros sí a través de esas armas que nos da el Código Procesal Penal, pues le recibimos la denuncia omitiendo sus datos de identificación. Sí, se lo digo porque a veces la gente desconfía, piensa que le van a dar esos datos a los delincuentes. Sí, eso es lo que se trata de evitar, ¿verdad? Que exista la fuga de información y tratar digamos, la Fiscalía, pues el personal con el que cuenta se ha tratado de que sea un personal escogido para esa área, no traernos personal de todas las fiscalías y formar una fiscalía, ¿verdad? Sino que lo que se hizo fue seleccionar a cierto personal que llenara los perfiles para estar en extorsiones. Me imagino que nada más ustedes iniciando pues se encuentran con un gran trabajo, con miles y miles de denuncias. Como le explicaba, este trabajo se viene haciendo desde el 2009, ¿verdad? Como unidad de fiscalía. Hoy precisamente platicábamos con una persona que me decía que solo su agencia del 2009 para hoy tiene 3.000 denuncias, ¿verdad? O sea, es un fenómeno que ha crecido mucho, pero que nos hemos dado a la tarea de ver que muchas veces un mismo número extorsiona a bastantes personas, ¿verdad? Tuvimos un caso de una persona que se encontraba en un centro carcelario que en un mes nos hizo 1.500 llamadas, o sea, fueron 1.500 víctimas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el comportamiento entonces del ciudadano? ¿Denuncia y le da seguimiento a esta denuncia o simplemente mejor está prefiriendo pagar la extorsión, licenciado? ¿Qué creen ustedes? Bueno, nosotros creemos que sí hay bastante cifra negra todavía, ¿verdad? De personas que no denuncian, pero sí se ha visto que denuncian más que antes, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos días que se reciben hasta un promedio de hasta 20 denuncias en un día. Mientras que antes decían, hoy no hay denuncias, pero usted en la calle escuchaba que todos eran víctimas, ¿verdad? Sí hay alguna cifra negra que se tiene a la fecha todavía, pues de víctimas que no denuncian, ¿verdad? Y está bien sectorizado quiénes denuncian y quiénes no denuncian. ¿Qué tipo de personas están denunciando más en este momento? ¿Comerciantes o personas de casas particulares? Mire, según las estadísticas con las que cuenta el Ministerio Público, las de particulares son los que más denuncian, de casas particulares y negocios. Después le seguiría el transporte extraurbano, no tanto el transporte urbano, porque ahí corremos un riesgo que no denuncian. O sea, no sabemos por qué, pero no denuncian tanto como el transporte urbano, ¿verdad? Así en ese orden aproximadamente van las denuncias desde residencias, comercios y transportes. ¿Qué tan cierto es de que la mayoría de esas llamadas salen de las cárceles o no es así?
Mire, eso como lo he explicado en otras oportunidades, frustra a veces tanto al fiscal como a la víctima. Saber que una persona se cree que al estar privada de su libertad va a dejar de molestar, pero muchas veces lo que se le da es como que le abren la puerta para seguir haciendo llamadas extorsivas. Se puede ver que sí, no le podría decir un porcentaje real, pero de acuerdo a lo que manifiesta la policía, es un 90% de llamadas que salen de los centros carcelarios. Puede ser que sea totalmente cierto o no, pero cada vez que se ingresa a un centro carcelario se encuentran aparatos telefónicos, ¿verdad? Entonces, desde ahí, muchas veces está la persona que dirige a los que están afuera, y el de afuera pues no hace mayor cosa si no le dice al que está adentro, ¿verdad? O el que está privado de libertad. Gracias, licenciado. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato al tema de hoy, sumamente importante, las extorsiones. Ahora volvemos. TN23 está donde ocurre la noticia. Un solo mensaje en las redes sociales no es noticia. Una noticia es una historia con protagonistas, eventos y detalles que usted necesita conocer. TN23 con un grupo de profesionales dedicados a llevar las noticias relevantes en el momento que ocurre. La historia completa en el lugar de los hechos para mantenerlo informado. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias, 24 horas. Valdizón es un empresario exitoso. Ha dedicado la mayor parte de su vida a formar y consolidar empresas que han generado miles de empleos. A los 19 años funda su primera empresa. A partir de eso incursiona en una gran variedad de empresas y negocios a lo interno y externo del país. Esta experiencia como empresario honesto y responsable lo convierten en el único candidato capaz de promover la inversión, estabilizar la economía y generar empleo para nuestra gente. Valdizón, presidente. Líder. Esta semana en Alba Cinema te presentamos Alba Cinema, tu mejor opción en cine. Guatemala destaca por sus diversos atractivos turísticos que invitan a dar un paseo para conocer el patrimonio cultural y natural de nuestra nación. Rincones de mi patria. Descubramos Guatemala. Sábados a las 20:30 horas y domingos a las 15:30 por TN23. ¿Aló? Ya tiene el dinero. Si recibe este tipo de llamadas, cuelgue, desconecte y apague su teléfono. La mayoría de llamadas por extorsión son al azar. No pague y denuncie al 1574, Centro de Llamadas contra las Extorsiones del Ministerio Público. Yo no pago, yo denuncio. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia. Veamos entonces este consejo cuando usted empieza a ser víctima de extorsiones. Pero hoy tenemos, ampliándonos este tema, a nuestro invitado, el licenciado Raúl Figueroa, quien es fiscal contra las extorsiones del Ministerio Público. Entonces, reiteremos, ¿cuál debe ser la respuesta del ciudadano? Bueno, como lo pudieron ver en el mensaje, ¿verdad?, del spot publicitario, que hay muchas modalidades de cómo poder denunciar, ¿verdad? Aparte de esas, ahora que están más de moda las aplicaciones, esta app es una modalidad que implementó el Ministerio Público, aparte del número telefónico que mencioné, el 1574, y si por alguna razón no tuvieran acceso a este sistema de Google Play, pues lo pueden hacer a través de la página de internet del Ministerio Público, que es www.ministeriopublico.gov.gt, ¿verdad? También a esa página se podría ingresar
y ahí también hacer la denuncia de extorsión. ¿Por qué la recomendación entonces de no contestar estas llamadas? Porque muchas veces, si uno le sigue la llamada a la persona, como está el país de vulnerable, muchas veces la persona paga o hace la entrega del dinero. Entonces, una de las razones es no seguirles el juego, ¿verdad? Porque si uno es como decir así en palabras populares, digamos un cliente primario, va a dar la pauta a ser víctima de extorsión. Pero si les sigue el juego, va a aceptar la exigencia dineraria que le hacen, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se dice no conteste y cuelgue, ¿verdad? Porque muchas veces el que está llamando está haciendo pruebas, a ver quién acepta y quién da la pauta a dar el dinero, ¿verdad? ¿Cómo distinguir entonces cuando es una extorsión, digamos, más seria, cuando ya pone en riesgo la vida de la persona? Bueno, es que le podría decir que muchas de las extorsiones son primarias, ¿verdad? O sea, casi todos inician viendo a ver si la persona va a hacer efectivo el dinero. Caso contrario de los transportistas, que muchas veces matan a una persona y después hacen la exigencia. Entonces ahí se puede decir que esa ya es una extorsión más complicada. Ya no es lo mismo de que solo recibió la llamada y le hacen la exigencia, pero no saben nada de él, digamos, o de la víctima. Pero en el caso del transporte muchas veces causan la muerte, entonces ya nos cambia la metodología de trabajo y también la forma de cómo atender a la víctima, ¿verdad? ¿Y en el caso de los comerciantes? Y pues igual se puede decir que si muchas veces les han causado algún daño ya de vidas, ya tenemos que dar otra metodología de cómo entrarle al fenómeno criminal. No podemos decir, mire, a usted ya no lo van a volver a llamar y no le va a pasar nada porque ya le pasó. Entonces en esos casos sí, la Fiscalía pues también tiene ciertas formas de cómo tratar a esos casos, ¿verdad? ¿Cómo son estas estructuras de extorsionistas, licenciado? Bueno, de acuerdo, estas estructuras siempre han existido, ¿verdad? Como estructura, lo que pasa es que jurídicamente empezaron a existir en el 2006, cuando se creó la ley contra la delincuencia organizada. Y entonces con esa ley pues ya logramos establecer que las estructuras tienen que tener un líder, ¿verdad? Alguien que las dirija, y la parte operativa, los sicarios, o sea, es un grupo grande. Así es como operan, ¿no? O sea, ahí viene ya el nombre de crimen organizado o estructuras criminales, que son personas que no operan de manera fortuita, sino ya operan durante determinado tiempo y haciendo la exigencia dineraria, en este caso de la extorsión, ¿verdad? ¿Usted tiene los datos de cuántas personas han sido capturadas y condenadas en los últimos tiempos, fiscal? Bueno, le podría decir que sí, en cuanto a que no necesariamente la cantidad de personas condenadas sea la misma de personas que denuncian, ¿verdad? Porque como le explicaba en un principio, pueden haber que hayan 5,000 denuncias y hayan 100 detenidos, ¿verdad? Pero esos 100 detenidos han molestado a 2,000 personas o 2,000 casos de denunciados. No todos los casos de que se denuncian van a ir a juicio, ¿verdad? Pero lo que sí se busca es que la mayoría de personas ya no paguen, ¿verdad? Y le podría comentar que el año pasado se tuvieron de 5,000 denuncias, se tuvieron, si no estoy mal, 1,900 personas condenadas de esas 5,000 denuncias, ¿verdad? Condenadas. Aparte, algunas que fueron condenadas por otras vías, ¿verdad? No necesariamente en cárcel, sino otros medios que nos da la ley, ¿verdad? ¿Cuántas estructuras se tiene contabilizadas al momento aproximadamente? Mire, el año, yo le hablo de lo que ya pasó, ¿verdad? Porque ahorita en este año estamos trabajando en las nuevas estructuras. Ahorita llevamos desarticuladas en lo que va de este año casi una estructura mensual. Pero esa estructura mensual representa de 20 a 30 personas que la han integrado. De casos que se venían trabajando durante 5 o 6 meses antes, ¿verdad? El año pasado se lograron desarticular 26 estructuras criminales, también de grupos así numerosos, ¿verdad?, que la integran. Al crear esta nueva fiscalía, ¿cuál es la dinámica que se busca? La dinámica que se busca es, primero, la atención a la víctima, que haya una real atención a la víctima. Desde el momento que se presenta a la fiscalía, que sea atendido por personal específico para ella, con un psicólogo, un asesor de la policía que lo va a atender en ese momento, y darle el seguimiento que corresponde a la denuncia, y no solo recibirla y como que se archivó y ahí terminó, sino que lo que se busca es darle una salida, ¿verdad?
Ustedes manejan el número telefónico de 4 cifras 1574. Sí. Aquí en las redes sociales nos llega una consulta respecto a su relación también con la otra línea, la 1561 de Cuéntaselo a Valdemar. ¿Tienen alguna relación? ¿Trabajan en conjunto? Sí, le podría comentar que Cuénteselo a Valdemar y el 110 de la policía, esos son dos números específicos de la Policía Nacional Civil, donde se denuncia cualquier ilícito, ¿verdad? Ya sean robos, sean hurtos, violaciones. Mientras que en el caso de nosotros, de este 1574, lo que busca es que sea específicamente para extorsión y no para otros delitos, aunque sí se han recibido, ¿verdad? Pero como este número es específico de la Fiscalía, no tiene, digamos que se cuenta con el apoyo de la policía, pero es específico para extorsiones. Aparte del número telefónico y la aplicación que ustedes manejan, físicamente la gente, ¿dónde puede ir a buscarlos y en qué caso debe ir a buscarlos? En cualquier caso donde exista una exigencia dineraria, que no sea por una deuda, ¿verdad? Porque muchas veces se da el caso que dicen, mire, yo vengo a denunciar que soy víctima de extorsión, pero lo que realmente está pasando es que le debe a alguien y ahora recibe la llamada, ¿verdad? Porque eso solo nos engrosa el trabajo y al final no va a ser una extorsión, sino que en todos los casos donde la víctima reciba llamadas exigiéndole dinero a cambio de no causarle un daño, ¿verdad? Pueden acudir con nosotros. Nosotros estamos ubicados en la 15 Avenida y 15 Calle de la Zona 1, cuarto nivel. Oficina, ahí está la Fiscalía contra el delito de extorsión. ¿Ustedes esperan entonces que crezca el número de denunciantes, que las personas se atrevan a denunciar? A la larga eso es lo que se busca, porque este es un fenómeno que si no se denuncia, siempre le damos cierta facilidad al delincuente de adquirir nuevos bienes o armamento, ¿verdad? Porque si uno entrega dinero, no va a ser cantidades muchas veces pequeñas. Entonces eso le sirve para ir adquiriendo vehículos, armas o diferentes bienes con los cuales van a seguir cometiendo ilícitos penales y el grupo va a seguir creciendo. Entonces lo que se busca es que denuncien, y si logramos determinar que el número es repetitivo al momento de hacer la aprehensión de las personas, se va a lograr erradicar varias denuncias y no solo una, ¿verdad? No vamos caso a caso, sino vamos tras grupos de denuncias. En estos días que ustedes han tenido prácticamente de prueba, ¿creen ustedes que es demasiado el flujo de trabajo que van a tener? Creemos que sí, pero como le digo, nosotros como fiscales pues ya teníamos conocimiento que eso iba a pasar. O sea, es un fenómeno que no era nada nuevo para la Fiscalía ni para las autoridades que están, digamos, en la nueva administración de la Fiscalía, pero es un fenómeno que es bastante grande y sí se espera eso y mucho más, ¿verdad? Porque al momento que todos se atrevan a denunciar, no va a ser más complicado, ¿verdad? Muchas personas pues primero van y denuncian a la Policía Nacional Civil o únicamente en la Policía Nacional Civil. ¿Están siendo remitidos ellos hacia ustedes, licenciado? Sí, le podría comentar que se llegó a un convenio con la Policía Nacional Civil que la denuncia tiene que llegar al otro día. Digamos, si la presentan hoy, mañana tiene que estar la denuncia. Y no pasar como estábamos en un principio, que la denuncia llegaba a la Oficina de Atención Permanente y de ahí pasaba 5 días sin llegar hacia nosotros, ¿verdad? Sino que el convenio es que ellos presentan la denuncia en la Oficina de Atención Permanente y en el mismo rato nos lo tienen que subir a nosotros, ¿verdad? Donde corresponde. Y tal vez otra de las que le puedo comentar es que las denuncias ya no se reciben en la Oficina de Atención Permanente, sino que se reciben específicamente en la Fiscalía contra Extorsiones. O sea, el personal que está ahí es el que asesora a la víctima cuando se presenta porque es especializado en eso, ¿verdad? ¿Es en este momento la extorsión el delito de mayor impacto? Se podría decir que sí, pero no está entre los primeros, ¿verdad? Porque la violencia contra la mujer es un delito que también está en boga, ¿verdad? O sea, es un delito bastante complicado, pero en segundo lugar puede estar la extorsión. Gracias, tenemos un minuto para concluir, entonces sus consideraciones finales y sus recomendaciones para los ciudadanos. Sí, pues yo lo que les recomiendo a los ciudadanos es que pierdan el temor a denunciar y la manera de cómo evitar ser víctima de extorsión es denunciando y confiando en las autoridades, confiando en sus asesores de la policía y en sus fiscales, porque así van a lograr que este fenómeno se termine y se minimice, ¿verdad? Fiscal Figueroa. Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros en este programa, entonces dándonos a conocer detalles sobre las extorsiones en Guatemala, cómo tratar de evitarlo y cómo el ciudadano puede empezar a defenderse en contra de estos delincuentes. Como siempre, agradezco su preferencia y lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.